Imagina que Warner Bros. Está a punto de arriesgar una franquicia de miles de millones de dólares, enfurecer a millones de fans y reescribir prácticamente una de las historias más queridas de la literatura moderna. Y todo esto, fíjate, en gran parte por culpa de un formulario de exención de impuestos del gobierno británico. Ostras, dicho así, suena a locura, pero es que es tal cual. Ya. Bueno, hoy en este análisis a fondo nos vamos a sumergir en la monumental tormenta que ha desatado el nuevo Severus Snape, de HBO. O sea, el tráiler de la nueva serie de Harry Potter ha salido a la luz, el estreno se adelanta a la Navidad de 2026 y las redes sociales han colapsado por completo con la elección del actor Papaesiedu. Y ojo, porque la polémica no tiene absolutamente nada que ver con los efectos especiales, ni con la música, ni con si el nuevo castillo de Hogwarts mola más o menos. Toda la atención y, bueno, la furia de una buena parte de Internet se ha concentrado única y exclusivamente en este casting. Mucha tela, ¿eh? Sí. Para entender qué está pasando realmente, hemos recopilado información de varios frentes. Por un lado, tenemos un artículo de opinión del diario The Guardian que defiende a capa y espada esta decisión. Por otro lado, tenemos datos muy reveladores de la revista Variety sobre la, monstruosa maquinaria financiera de la serie. Que de eso hablaremos luego porque es fuerte. Exacto. Y finalmente, un aluvión de críticas de analistas en YouTube que están diseccionando el porqué de los cientos de miles de no me gustas que acumula el avance ahora mismo. A ver, antes de meternos en harina, creo que hay que hacer una aclaración súper importante para quien nos escucha. Las fuentes que manejamos hoy están cargadas de posturas sociopolíticas muy intensas. Sí, totalmente polarizadas. Eso es. Hay quienes defienden ardientemente las políticas de diversidad en Hollywood y, por el contrario, quienes las rechazan de plano. Así que nuestro objetivo aquí no es dar la razón a nadie, ni subirnos a un púlpito a dar lecciones de moral a la gente. Claro, aquí venimos a desgranar el tema. Exacto. Lo que vamos a hacer es diseccionar objetivamente los argumentos de unos y otros para entender la anatomía de este terremoto cultural. Queremos saber por qué este cambio estético altera la historia original y cómo funcionan los engranajes financieros detrás de todo esto. Pues vamos a empezar por el detonante visual, si te parece, porque a ver si analizamos las críticas en canales de YouTube como Cosmos Narrativo, te das cuenta de que reducir todo esto a un simple debate sobre la raza del actor es quedarse muy en la superficie. Ya, es lo fácil, ¿no? Claro. El choque real para la gente que ha leído los libros tiene que ver con un concepto mucho más profundo, que es el canon de belleza y cómo la fealdad define un personaje. O sea, en los textos originales de J.K. Rowling, Severus Snape no es solo alguien con piel cetrina. No, que va. Es que es un hombre objetivamente desagradable a la vista. Es que clama al cielo si lo piensas. Snape tiene los dientes torcidos, una nariz ganchuda inmensa y ese icónico pelo lacio y grasiento. Es un personaje que está diseñado milimétricamente para generar asco y rechazo desde el minuto 1. Sí, el típico individuo del que te apartas instintivamente por la calle. Exacto. Y el problema principal que señalan los fans no es de dónde viene Papaesiedu. Es que, es un hombre tremendamente atractivo. Es muy guapo, las cosas como son. Claro, tiene una presencia carismática de protagonista total. O sea, es como si vas a rodar una nueva versión de El jorobado de Notre Dame y pones a un supermodelo de alta costura a hacer de Quasimodo. Madre mía, es una analogía perfecta. Es que, si la esencia de tu personaje es sentirse un monstruo, alguien marginado e indigno de ser amado, pues poner a alguien apuesto te rompe la ilusión narrativa inmediatamente. Y aquí es donde entra en juego un fenómeno psicológico que es crucial, que en el mundo audiovisual se conoce como el efecto halo. ¿Ah, sí? Cuéntame sobre eso. Pues básicamente nuestro cerebro está programado para asociar de manera subconsciente la belleza física con la bondad moral. O sea, cuando vemos a alguien atractivo en pantalla, tendemos a perdonarle sus defectos mucho más rápido. Confiamos en él y empatizamos con sus problemas casi sin querer. Ostras, claro. Y al poner a un actor con el atractivo de Siedu, ese efecto halo se activa a tope en el espectador. Totalmente. Y eso arruina por completo el gran truco de magia de la saga. Harry Potter y el lector desconfían de Snape durante años, en gran parte porque su aspecto amenaza e incomoda. Si le quitas esa repulsión inicial, pues debilitas muchísimo la revelación final. Ya. Ese giro brutal donde descubrimos que el hombre de aspecto aterrador era en realidad un héroe trágico incomprendido.
pierde fuerza. Exacto, pierde todo el impacto. Y además hay un detalle específico de la caracterización en el tráiler que, ha echado mucha leña al fuego, y es el peinado. A Esido le han puesto rastas. Ya, eso ha traído cola. Y los analistas en YouTube señalan que esto no solo es caer en un estereotipo visual un tanto perezoso, sino que borra de un plumazo un elemento vital del subtexto psicológico de Snape. El pelo grasiento, claro. Eso es, el pelo grasiento de los libros, esa especie de casco pegado a la cara que parece que nunca se lava, no era porque Rowling quisiera hacerle bullying gratuito. Era el síntoma visible de un hombre consumido por una depresión clínica severa. Es la dejadez absoluta de alguien que se ha rendido tras perder al amor de su vida. Claro, y unas rastas perfectamente cuidadas transmiten un mensaje diametralmente opuesto. Es un peinado que requiere tiempo y dedicación. Y fíjate que la frustración es aún mayor en las redes, porque los fans llevaban años haciendo campañas para que el papel recayera en alguien como Adam Driver. Y, a ver, si lo analizas, tiene todo el sentido del mundo. Encaja perfecto, la verdad. Sí, porque Driver tiene esa complexión física desgarbada, esa voz profunda, cortante y sobre todo una energía muy particular que puede resultar inquietante. Él puede transmitir esa incomodidad que destila el personaje literario casi sin esfuerzo. En cambio, con el casting actual nos enfrentamos a un rediseño desde los cimientos. Pero claro, ahí está el gran problema. Si cambias los cimientos estéticos de un personaje, la casa entera empieza a tambalearse. Si Snape ya no es ese bicho raro, feo y asocial al que todos rechazan por su aspecto, ¿qué pasa con sus traumas de infancia? Cambia todo el contexto. Exacto, porque las fuentes apuntan a que esto genera un efecto dominó que reescribe por completo la brújula moral de toda la historia, y especialmente la famosa trama del acoso escolar de los merodeadores. Ese es el punto de inflexión narrativa, sin duda. Hablamos de la escena que se conoce como el peor recuerdo de Snape, donde James Potter, el padre de Harry, junto a Sirius Black y Remus Lupin, acosan a Snape en los jardines de Hogwarts. En los libros es una escena brutal. Es durísima de leer. Sí, lo cuelgan boca abajo frente a todo el colegio, revelando su ropa interior gris y vieja, burlándose de su pobreza, de su higiene. Al final es una historia sobre la crueldad adolescente y la arrogancia de los chicos populares machacando al raro de la clase. Pero frena un momento. Si trasladamos esto a la pantalla tal y como es el casting ahora, la imagen visual da un vuelco tremendo. Tienes a un grupo de chicos presumiblemente blancos, adinerados y populares, colgando de un árbol a un chico negro y humillándolo públicamente. Claro, la lectura es otra. O sea, el subtexto pasa de ser un caso de acoso escolar, por ser el rarito, a leerse inevitablemente como un ataque de odio racial muy violento. Y el público no va a ver a James Potter como un adolescente inmaduro que necesita crecer. Lo van a percibir como un racista irredimible. Y la cosa va mucho más allá, ¿eh? Piensa en el vocabulario de la propia saga. En el universo mágico existe el término sangre sucia, que es un insulto denigrante que usan contra magos nacidos de padres sin magia. Los muggles, sí. Exacto. Pues si pones ese término en boca de personajes blancos atacando a un joven negro, esa palabra absorbe instantáneamente todo el peso y la toxicidad del racismo del mundo real. Es que cambia el tono por completo. Como señalan varios creadores de contenido, esto va a generar fricciones constantes y altera escenas posteriores. O sea, cuando el joven Neville Longbottom revela que su mayor miedo en el mundo es su profesor de pociones, el contexto visual de un niño asustado por un hombre negro genera unas lecturas que los libros jamás pretendieron. Sin embargo, hay quien defiende que esta reinterpretación puede ser, ojo, oro puro a nivel narrativo. El artículo de Jason Okunda en The Guardian le da la vuelta a la tortilla por completo. Ah, sí, la postura de The Guardian es interesantísima. Recuerda que Papa Esiedus hizo un papel brillantísimo en la obra de teatro Death of England, interpretando a un hombre negro lidiando con la alienación en un sistema que le da la espalda. Yokundai argumenta que un Snape negro, que además es un mago mestizo en los libros, uniéndose a los mortífagos, podría ser una exploración fascinante. Hay que recordar que los mortífagos operan como un culto extremista por la pureza de sangre. O sea, son casi un calco de los supremacistas blancos. Exacto. Y el razonamiento del artículo es que ver a un individuo marginado, buscando desesperadamente aceptación y validación en las filas de un grupo fascista que intrínsecamente lo odia, ilustraría una tragedia muy compleja.
sería una forma de explorar cómo los sistemas de opresión pueden corromper a las personas, empujándolas a unirse a sus propios verdugos con tal de probar su valía. A ver, permíteme hacer un poco de abogado del diablo aquí porque esto me genera muchas dudas. Entiendo el paralelismo brillante que plantea el periodista, pero ¿no estamos forzando una metáfora del mundo real metida con calzador en un universo de fantasía juvenil? Es un riesgo enorme, desde luego. Porque la opresión en los libros siempre funcionó bajo sus propias reglas, basadas en si tenías o no magia en la sangre, no en el color de tu piel. Si los guionistas abrazan esta narrativa racial, ¿no amenazan con destruir el núcleo del personaje? Es que ese es el tema. El Snape original aleja a Lily por sus celos, su toxicidad y su fascinación por las artes oscuras, no porque la sociedad lo empuje irremediablemente al abismo por su raza. Exacto. Y ese es el arma de doble filo que tiene sobre la mesa la showrunner Francesca Gardiner. O sea, si apuestan por la lectura sociopolítica que sugiere The Guardian, ganan profundidad dramática, pero pierden la fidelidad a la motivación original, alienando a los fans. ¿Y si deciden ignorarlo? Claro, si deciden ignorar por completo la raza del actor y actúan como si el mundo mágico fuera daltónico, donde el color de piel no importa en absoluto, la escena del acoso a manos de James Potter resultará increíblemente disonante y extraña para el público moderno. Porque la gente no podrá evitar hacer las asociaciones visuales de las que hablábamos. O sea, es un callejón sin salida narrativo. Literalmente. Vale. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Si cambias el aspecto físico clave de un personaje, destrozas el factor sorpresa de su arco argumental, reescribes las dinámicas del acoso escolar convirtiendo a héroes en racistas y sabes de antemano que vas a cabrear a una base de fans gigantesca. Y muy protectora de los libros, además. Efectivamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué una corporación multimillonaria se meten de lleno en este jardín? La respuesta, según analizan las fuentes financieras que tenemos de Variety y YouTube, no es un arrebato de creatividad indie, sino la cruda realidad burocrática e institucional de Hollywood. Y aquí es donde entra el famoso BFI. El British Film Institute, exacto. Y ojo, porque este es el corazón mecánico de toda la controversia. Para que una producción de este calibre pueda rodar en el Reino Unido y acceder a beneficios vitales, no basta con pedir permiso. No, ¿qué va? Tienen que someterse a una auditoría súper estricta y cumplir con al menos 2 de los 4 estándares de diversidad que exigen el gobierno y el BFI. Y el estándar 1 no es una simple sugerencia, es un mandato matemático sobre lo que aparece en pantalla. A ver, para que nos entienda la gente que nos escucha, no estamos hablando de calderilla ni de unas palmaditas en la espalda por ser inclusivos. Cumplir con los estándares del BFI significa acceder a reembolsos de impuestos masivos. Hablamos de muchísimo dinero. O sea, si tienes un presupuesto de, digamos, $200 millones por temporada, el gobierno te devuelve un porcentaje enorme. Hablamos de decenas de millones de dólares en ahorro. Es tanto dinero que literalmente te paga los salarios de todo el equipo de efectos especiales. Es una locura de cifras, claro. Es como si vas a comprar una casa y el banco te perdona el 30% de la hipoteca con la única condición de que pintes la fachada de verde. Pues a ver, por mucho que ames el color blanco, ¿la vas a pintar de verde sí o sí? Totalmente. Y el formulario para conseguir ese descuento es implacable. El estándar 1 exige explícitamente que el 20% de los actores pertenezcan a grupos étnicos subrepresentados, un 10% a la comunidad LGTBTQ+, y un 7% a personas con discapacidades. ¿Todo medido al milímetro? Y además exige que la trama principal o secundaria gire en torno a las temáticas de estos grupos. O sea, los productores literalmente tienen que sentarse con hojas de cálculo a contar qué porcentaje del casting cumple con la cuota para poder enviarle los papeles al gobierno británico. Madre mía. Y esto, claro, choca frontalmente con la ambientación histórica, que es un detalle que a los fans no se les escapa ni de broma. En Internet se filtró una imagen del set de Leavesden, donde aparecía el joven Draco Malfoy rodeado de una gran cantidad de estudiantes de origen asiático, indio y de otras minorías. Sí, esa foto dio mucho de qué hablar. Y los críticos tardaron 0, en irse a los registros demográficos del Reino Unido. A ver, la serie se ambienta rigurosamente en los años 90. En esa década la población británica era un 94,65% blanca. Claro, el contraste es evidente. Introducir cuotas contemporáneas rompe la inmersión de un internado escocés aislado en 1991. Al final se percibe como un cálculo corporativo,
no como una representación orgánica del entorno de los libros. Y la escala de esta operación lo explica a todo. Los reportes de Variety revelan que estamos ante un monstruo logístico, ¿eh? Audicionaron a más de 32.000 niños, revisando 1.000 cintas al día. ¡Qué barbaridad! Mantienen las edades canónicas de los personajes. Snape en sus 30s, James y Lily en sus 20s. Warner Bros. Y HBO están planeando una década entera de rodaje ininterrumpido. Cuando hay miles de millones en juego, los ejecutivos operan mitigando riesgos fiscales. Lógico, no se van a arriesgar. Integrar los estándares del BFI es una red de seguridad económica fundamental. De hecho, Casey Bloys, el CEO de HBO, lo dejó clarísimo en la rueda de prensa. ¿Qué dijo exactamente? Pues dijo textualmente que está, y cito, totalmente cómodo con el casting y que confían en el poder de la franquicia. Traducido del idioma corporativo, saben que habrá ruido en redes, pero el ahorro fiscal compensa con creces el daño en relaciones públicas. Ya, les da igual el enfado de Twitter mientras cuadren los números. Aunque hay voces en YouTube que no se rinden y están hablando de lo que llaman el efecto Sonic. Ah, sí, la película del erizo. Exacto. Seguro que lo recuerdas. Cuando salió el primer tráiler de Sonic, el diseño era tan terrorífico que el escrutinio de Internet obligó a Paramount a retrasar el estreno y gastar millones en rediseñarlo por completo. Fue un caso histórico en la industria. Y como ahora circulan rumores fuertes sobre una fusión o compra entre Paramount y Warner Bros., hay un sector de los fans cruzando los dedos, rezando para que los nuevos directivos se asusten con la reacción, paren las máquinas y vuelvan a hacer un casting para Snape. Lo cual, a ver, a niveles prácticos roza la imposible. La maquinaria de Hogwarts ya está a toda máquina. Rehacer las escenas de uno de los personajes con más tiempo en pantalla, habiendo construido sets físicos monumentales y con agendas de rodaje cerradas, bueno, sería un desastre millonario. Y logísticamente una pesadilla. Además de que sería súper injusto para el propio Papaiziedu. Como bien señala The Guardian, Eziedu es un actor de un talento innegable que ha aceptado lo que describan como un cáliz envenenado. Se encuentra atrapado entre la burocracia de los estudios, las polémicas constantes de la autora y un público purista que examina cada fotograma con lupa. Pasamos de ver a un actor en un avance de 2 minutos a descubrir la maquinaria de todo un imperio del entretenimiento. Hemos analizado cómo la elección de un actor guapo, en lugar de uno repulsivo, activa sesgos psicológicos que pueden arruinar el gran giro de la trama. Y hemos desgranado cómo cambiar el origen de Snape transforma una historia de acoso escolar en un relato muy delicado sobre tensiones raciales. Y finalmente, hemos descubierto cómo las políticas fiscales del gobierno británico y estas cuotas de diversidad acaban reescribiendo los guiones directamente desde los despachos de Hollywood. Al final del día, estas macroproducciones son un reflejo de su tiempo. Muestran la tensión constante entre intentar honrar una obra literaria del pasado y la necesidad corporativa de encajar en los marcos legales y sociales del presente. Y parece que es un equilibrio donde, casi siempre, el apartado económico tiene la última palabra. Sin duda, el dinero manda. Bueno, para despedirnos y cerrar este análisis a fondo, nos gustaría lanzar una pregunta al aire, algo para que la gente le dé vueltas en la cabeza mientras esperamos a ver qué hacen finalmente en la pantalla. Pensemos en la famosa paradoja del barco de Teseo. Me encanta esa paradoja. Si coges a un personaje literario y le cambias su aspecto físico central, si eliminas los rasgos que provocaban su alienación original, si cambias el subtexto de los abusos que sufrió y alteras las motivaciones sociológicas de sus enemigos, ¿en qué punto deja de ser una adaptación? Es una reflexión buenísima. Cuando cruzamos la línea en la que ya no estamos viendo a Severus Snape, sino un personaje completamente nuevo y original, que por casualidades del destino simplemente comparte el mismo nombre en los subtítulos de HBO. Pues es una pregunta fascinante y creo que es el núcleo exacto del debate que nos va a dar de comer a los analistas durante la próxima década. Veremos si la magia de la televisión es suficiente para sostener esa ilusión. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Recordad que la realidad detrás de las cámaras siempre suele tener más capas que la propia ficción. Nos escuchamos en la próxima.